a todos, bienvenidos a Mentes Conectadas, donde trabajamos en el presente para construir el futuro. Así como mi compañero lo dijo, hoy estaremos con nuestros invitados especiales, nuestro ingeniero en sistemas José Díaz Martínez Lara y nuestro estudiante de bachillerato Edwin Ramírez Páramo, los cuales nos estarán platicando sus experiencias con inteligencia artificial. Muy bien, como se va a hablar del uso cotidiano de la inteligencia artificial, empezaremos contigo, Edwin. ¿Cómo has usado tú la inteligencia artificial para trabajos o actividades que te dejan en el bachillerato? Más que nada yo lo uso para actividades, trabajos, proyectos o en sí algunas actividades que demanden un tiempo bastante más grande. Se puede decir investigaciones, creación de algo o en su mayoría pues trabajos que conllevan una larga demanda. Entonces, tú nomás lo usas para los trabajos de escuela o en la escuela, no lo ocupas para así fuera de la escuela. Claro que también lo uso para otra cosa, en algunas cosas pequeñas o en alguna que otra investigación que se puede hacer para hogar, como investigar algunas cosas, recetas o así. Muy bien, tú, Elías, como ingeniero en sistemas, ¿cuál nos podrías decir que es uno de los problemas que ha traído la inteligencia artificial? Un poco más en sí se podría decir que hace a las personas más flojas. Y como la IA es una inteligencia que hace lo que tú le pidas, pues hace a las personas un poco más flojas en este tema. Entonces, ¿tú crees que la gente se hace floja al estar usando las inteligencias artificiales? En sí no flojas, sino un poco no demuestra su 100%. Se podría decir que generan dependencia de ella. Sí. Sí. ¿Tú, Edwin, has generado o has sentido que generas dependencia de la inteligencia artificial? Yo digo que no, porque se usa en trabajos, sí, pero también hay cosas que ya no puede hacer y pues ocupa un pensamiento más humano, más de nosotros. Se puede decir operaciones o algunas cosas que se ocupen de que sean de nosotros. Ya se puede decir algo que tengas que redactar o que tengas que decir tú con tus propias palabras, ahí no puede afectar la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú crees no depender de la inteligencia? ¿Puedes hacer los trabajos por ti solo? Yo digo que sí, pero también se ocupa una pequeña ayuda en trabajos para que los cheques si se ven bien o si pueden tener alguna mejora para que se vean mejor o así. Esta es una pregunta un poco más personal. ¿Nos podrías decir cuándo fue la última vez que usaste la inteligencia artificial? Como estudiantes, algunos días atrás la usé para algún proyecto que se requirió ahorita en el bachillerato, que es en lo que estoy estudiando actualmente. ¿Podrías decir que lo usaste para básicamente todo el proyecto o también usaste tu Se puede decir un 50-50, porque también ocupaba algunas cosas mías, algunos datos y algunas cosas que eran más técnicas o que ocupaban una información más específica. Claro que usaría ella para facilitar esa investigación. O sea, no te estás apoyando de toda la IA nomás, estás también poniendo parte de ti. Muy bien. Cambiando de tema, Elías, tú como ingeniero, ¿cuál crees que ha sido uno de los cambios más importantes que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años? Cambios para en sí es radicalmente los trabajadores van un poco más en sí, un poco dependientes de la IA, pero si tienen la constancia de ser la mejor versión de sí para un trabajo o algo así, claro que sí me debo. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial también la pueden usar otras personas como en sus trabajos, no nomás en la escuela para estudiar? Sí, pero con un cierto límite. Quizá con una restricción para no hacerlo todo y no depender de ello siempre. Perfecto. Muy bien, Edwin, entonces, hablando de que se usa la inteligencia artificial en los trabajos, ¿te gustaría que los maestros de tu bachillerato usaran la inteligencia artificial para desarrollar actividades más comunicativas o que te ayuden a explorar tus especialidades? Yo digo que sí, porque hay veces que algunos temas no se entienden porque no llevan una investigación correcta o llevan, o ya, como por decir, algunos profesores ya tienen sus temas hechos de cierto tiempo y pues se quedan con eso, y hay veces que la generación actual, como no entiende eso, pues
les cuesta un poco más aprenderlo. Yo diría que sí, porque también hay profesores que la usan y a ellos se les desempeña más fácil su trabajo. No solo al estudiante, sino al profesor también se le hace mucho más fácil hacer su trabajo y menos tedioso. Tú eres como un experto, ¿qué opinas sobre lo que Edwin acaba de decir? No, pues en parte sí pienso que es algo que puede facilitar para todos. En general es algo, una innovación que ha sido muy grande para todos. Sí, entonces tú has usado la inteligencia artificial en tu trabajo o en tu profesión que tú empleas. Actualmente no la he usado, pero siento que sí facilitaría muchas cosas. Entonces, tú estás de acuerdo en que sí la has usado. Sí, pero en parte siento que debería tener un límite. Para ciertas personas sí y ciertas personas no, para ayudarse a sí mismas. Sí, ahorita hablando de los límites, también da las ocasiones que a veces hacen un mal uso de la inteligencia artificial y generan imágenes falsas o difamadoras de compañeros de su salón. ¿Ha sucedido alguna situación así en tu salón? En mi salón no, pero en mi bachillerato no, pero se ha dado casos que en otros bachilleratos de aquí de la República sí se ha dado, como por decir, hubo un caso de un chico que le tomaron una foto y pues, con la inteligencia artificial se creó una imagen de él y pues esa imagen estaba rondando por él y pues fue un problema para él, obviamente, pero digo que está mal hacer eso en su práctica porque es una herramienta para aprender y apoyarnos, no para estar haciendo ese tipo de cosas. Una pregunta para ti, Elias. ¿Tú cómo crees que la inteligencia artificial ha afectado a los estudiantes más bajos, por decir de primaria o secundaria? Pues en parte demasiado, porque es una categoría que fomenta nuestras bases y ayudaría a crecer como persona y no depender de algo. Sí, si dependemos desde ahí, pues sí, se nos generará dependencia más fácil. Tú, Edwin, ¿crees que en la actualidad, si tú hubieras utilizado la inteligencia artificial antes, en tu primaria, secundaria, llegarías al nivel en el que estás ahora? Yo digo que no, porque ese nivel de estudio es un poco más básico y no ocupa una... Lo contesto. Me corta el Muy bien, regresamos después del corte. Muy bien, Elías, una pregunta para ti como técnico especialista. Si tú estuvieras en la época actual o tuvieras la oportunidad de usar la inteligencia artificial en tu trabajo mientras tú hacías tus estudios, ¿crees que estarías en el mismo nivel en el que estás ahora? ¿Tendrías las mismas capacidades para hacer tu trabajo? Ciertamente hay diferencias en lo que es antes y es lo que es ahora. Ahora es mucho más fácil copiar y ciertamente no. Siento que yo dependería mucho de la inteligencia artificial y eso limita muchas capacidades de una persona. ¿Tú crees que es verdad que no estaría en ese nivel si hubiera usado la inteligencia artificial? Yo digo que tal vez sí podría estar en este nivel porque tal vez en su época era más difícil los estudios en la práctica o en su uso, se puede decir, porque en su época las investigaciones eran al libro o era de ir a otros lugares. Sin embargo, una actividad desde la comodidad de tu casa la puedes hacer. Yo quisiera agregar un comentario que en ese caso el que más batalló y el que más hizo al final fui yo y ciertamente eso me mejora como persona. Sí, te dificultó hacer todas esas investigaciones y eso no fue lo que te llegó a dar la persona que eres hoy en día. Sí. O sea, ¿tú crees que es más fácil en el momento en el que estás ahorita estudiando? Los estudios son más fáciles para él con ayuda de la inteligencia artificial que en tu tiempo. No, sí, ciertamente si hubiera existido antes, por mucho que te diga, a veces puede mejorar y tal vez no hubiera sido lo mismo, a veces sí hay muchos cambios que tiene. ¿Crees que si tú tuvieras la inteligencia artificial, volviendo de nuevo al tema de la dependencia, hubieras generado dependencia de ella? Yo en un punto ciertamente yo creo que sí, pero creo que me limitaría
esforzarme con mí mismo y no de una inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? Yo digo que tal vez sí, porque hay muchos estudiantes que al día de hoy hacen lo que él dice, crean una dependencia muy grande de él, de la inteligencia, porque ya en vez de buscar ellos tal vez una parte, dejan que la inteligencia haga todo y ya no se esfuerza nada. Sí, pues es más fácil nomás mandar un prompt para que te genere tu información. Sí. Bueno, te haré otra pregunta, Elías. Tú, si estuvieras en la época de él, ¿tú crees que hubieras podido hacer tus estudios más fáciles? Sí, me facilitarían demasiadas cosas, así que ciertamente me siento un poco mejor y que no hubiera pasado eso. Y opinando de esto, ¿tú crees que él tiene los estudios más fáciles por tener la inteligencia artificial? Ciertamente sí, si se pone las ganas y el estudio y el empeño de lograr ser una profesión sin necesidad de una inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, ¿no crees que como ahora él tiene acceso fácil, muy fácil a la inteligencia artificial, ¿no crees que realmente es difícil para él rechazar esta inteligencia artificial, enfocarse realmente en lo que debería hacer? Sí, es muy difícil. Si tuvieras la capacidad de, con un simple mensaje, ya tengas hecha tu tarea, pues obviamente alguien sí generaría dependencia. En este caso sería muy difícil limitarse. ¿Tú crees estar generando dependencia de la inteligencia artificial? No, porque como te comenté hace algún momento, hay actividades que nosotros se nos pide que sean con una redacción propia o que tengan un pensamiento más lógico, que sea nuestro, y ahí no se puede usar la inteligencia artificial, que es como muchas veces se usa. Sin embargo, hay actividades un poco que no tienen tantas limitaciones y ahí es donde se permite tal vez usarla para que te haga más fácil, no se te haga tan tedioso, o que llevan una demanda de tiempo, que por decir, en cierto tiempo se tiene que entregar, y si tienes actividades juntas y tal vez se te cuenta, también la puedes hacer más fácil con la inteligencia. Muy bien, Edwin, tú hablando aquí en confianza, con la verdad, ¿usas la inteligencia artificial para estudiar o realmente solo lo utilizas para contestar tus trabajos o respuestas a preguntas que no sabes? La verdad, aquí en confianza la he usado para, como dices, facilitarme trabajos que la verdad no tengo a veces ni una idea o simplemente se me hacen difíciles. Y pues es preferible, pues en ese caso, o en mí, prefiero hacer que una investigación corta y poner lo que me diga a pasarme las largas horas de investigación. Y Sí. pues, estar ahí. Entonces, ¿tú crees que Edwin nomás usa la inteligencia para copiar y pegar, como muchos dicen, o tú crees que realmente le da la información que la inteligencia le da? Desde mi punto de vista, yo creo que la IA es más que una herramienta y nos puede facilitar para muchas cosas, y en cambio, si lo utilizas siempre, es algo inaceptable para si quieres trabajar en una empresa, puedes quedar desempleado, tienes muchas limitaciones que todo dependes tú de la IA. Sí, si desde el principio no te desarrollas bien, pues no lograste ejercer bien la profesión que eliges. Bueno, Edwin, tú, acá como dice mi compañero, ¿crees que si tú usas la inteligencia artificial para todo, no llegarás a ser un buen profesionista? Yo digo que sí, porque no es una herramienta, pero también es una ayuda. O sea, te facilita la mayoría de cosas, no solo pocas, sino que tiene unos ciertos temas donde sí se puede usar más. No te voy a decir que en todos, pero se puede usar en la mayoría. Y ahí es donde te puede ayudar, porque como es una ayuda, también te va a facilitar el crecer como persona, aprender y ser mejor en esa área. Como profesionista yo digo que sí, porque también hay empresas grandes que tienen profesionistas en sus áreas y las usan, y si le cambio no están haciendo su trabajo mal, sino que se están apoyando. Tú eres, dándonos tu opinión como experto, ¿tú crees? En este caso, en cambio, yo que he vivido y transcurrido muchas cosas desde mi punto de que he batallado demasiado, creo que mis bases están más fundamentadas que las que tienes tú. Quizá la IA a veces sí depende demasiado, aunque a veces
tú no lo creas. Y en este caso yo pediría, como alguien que ya pasó por eso, que realmente tú te esforzaras más como persona y como estudiante y ser mejor hasta incluso persona. Bien, esta es una pregunta más para ti, compañero. Tú, viendo que estamos hablando mucho de la IA, opinando de las profesiones, si estuvieras en una situación de vida o muerte, ¿te gustaría que te operara alguien que usó solo inteligencia artificial o alguien que realmente estudió desde el principio? No, pues realmente a mí en ese estado yo siento que el que ha estudiado, porque el que usó inteligencia artificial realmente podríamos decir que no está aprendiendo mucho, o bueno sí, pero no tanto como el que sí estudió bien su carrera y la lleva a cabo siempre. Así que pues yo creo que me quedaría con el que sí estudió. ¿Tú qué crees, que está bien esa respuesta o qué piensas tú? Creo que esa respuesta un poco sacada de onda, porque sí, hay claro que muchos lo usan, pero como ahí es alguien que está con una vida, no es nada, no es, por decir, es algo más grande, no sea doctores, enfermeros. Yo digo que ahí sí se les tiene que poner un límite a ellos, porque ellos salvan vidas o se la pasan más que nada. De ellos depende un sector muy grande. Yo en este aspecto te quiero contradecir que en el aspecto de que tú estás en una profesión no puedes permitirte el tiempo ni siquiera por decirlo así, te doy un ejemplo, te saltas una clase, esa clase te pudo haber servido para algo cuando tú seas profesionista, no sepas nada de ese tema que viste en esa clase y en tanto estás en riesgo de cometer un error si fueras médico. Claro, pero ahí hay otra cosa. A los que estudian esas carreras desde un principio se les dice que es algo serio y pues ahí no hay un tipo de juego, ahí es algo más específico. Es independiente, o sea, si cualquier carrera es importante, no solo la médica. Claro, pero es una de las más grandes y más cotizadas también, porque mucha gente quiere ser enfermeros, como se les dice desde un principio. Se les pide un requisito muy grande que es el no ser, se puede decir que sean más específicos. Y en un caso tampoco puede ser profesionista, también puede ser mecánico. Si un día no tornillas bien una llanta o algo así, te puede salir y puedes causar un accidente tú por una irresponsabilidad. Claro, pero por eso desde un principio muchos cuando en verdad estudian, porque hay gente que, claro, en verdad estudia para lo que quieren, y sin en cambio muchos que pues, nomás están ahí por estar y nada más entregan trabajos con IA por cumplir. Entonces, ¿tú crees que en la única área que es importante sería la de medicina? En No, la salud. yo digo que hay muchos profesiones que también llevan un grado importante, no solo se puede decir que farmacéuticamente. Sí, bueno, de lo que estuvieron hablando, creo que en conclusión se puede decir que sociedades de ambos, aunque no lo parezca, refuerzan la idea de que si usas inteligencia artificial para todo, no podrías llegar a tener una profesión. ¿O tú crees que me equivoco en este aspecto? Yo digo que ahí, pues, usando la IA, claro que sí puede llegar a una profesión, pero con cierta responsabilidad, o sea, no es para estar a cada rato estar usándose, sino que es pues, una ayuda, no es una necesidad de estar usándola cada rato, es una ayuda para mejorar como persona y mejorar en tus trabajos. Entonces, ¿tú crees en que es cierto lo que dice? Sí, pero ciertamente no estoy tan de acuerdo. Quizá la IA ha limitado un poco las capacidades de nosotros como estudiantes, como personas, como doctores, como profesionistas, como X cosa. Al final termina siendo que estás dependiendo de algo que ni siquiera existe. Pues yo digo que ahí estás mal porque la IA es una ayuda, no es una necesidad, o sea, tú como profesionista puedes usar la IA para tu trabajo y ayudarte a hacerlo más fácil, no solo pues en áreas como el estudio, o sea, también se puede usar en profesiones grandes
Sí, por supuesto, pero en este caso la IA, como todas, cometen errores, como todos, por decirlo así. Así que no, ciertamente, a veces no sabes tú si la ayuda que te está dando es verdadera. Pero es que también hay no solo hay una IA, puedes ayudarte de diferente. O sea, como muchos estudiantes que conozco usan solo el ChatGPT, Gemini, Meta IA. En cambio hay inteligencias que se abarcan en un solo tema y son más específicas. Se puede decir Grok en investigaciones, Dixie en creación de códigos, Claude que es para como profesionistas como tú en tu rama. Son IAs específicas para un solo tema. Muy bien, pues yo y por lo visto también mi compañero y tal vez todos apoyamos la idea de que nos gustaría de que un profesionista nos atendiera en una situación importante, pero veo que Edwin está defendiendo fuertemente el uso de la inteligencia artificial en los estudios, así que me pregunto, Edwin, tú en el momento supongamos que entras a una carrera de medicina, ¿te crees capaz de dejar la inteligencia artificial para concentrarte directamente en el estudio para no causar un accidente próximamente? Y por tanto tampoco tener tus bases preparadas. Yo digo que la podría dejar hasta ciertos límites, o sea, como por decir, medicina es una carrera muy demandante físicamente y mentalmente, y claramente ahí no sé si algún día, tal vez en una tarea que ya llevo tiempo haciendo y requiere un poco de ayuda, tal vez ahí la tarea no para estar sino para hacerlo un poco más fácil, o una tarea que quiere una investigación más específica y se puede usar, o sea, no es como que usarla cada instante, cada momento, sino que en cosas que en verdad quiero que pues sean más específicas o que tengan una calidad más grande. En este caso estás perdiendo cosas. O sea, si tú te lo pones a pensar, la IA te está ayudando a facilitar algo que tú probablemente podrías usar en una carrera. No, sino que es, o sea, una investigación que Sí, que pero claramente te me ayudaría. ayudaría, porque, o sea, estoy investigando un tema que quiero profundizar más y quiero aprender más de él. Hay información de libros que ya está desactualizada, sin en cambio, pues una inteligencia artificial te la va a dar con los temas más avanzados, más actuales, y ahí no sería una dependencia, sería una ayuda, porque ahí estás investigando, estás aprendiendo y estás trabajando eso. Sí, en este caso, esta idea estoy de acuerdo contigo, que tal vez si la inteligencia artificial la usamos solo para investigar, aumentar nuestro conocimiento, como es más fácil hacerlo, te puede dar más tiempo para investigar más cosas. Perdón por mi intervención, pero yo creo que sigues reforzando lo mismo de que la inteligencia artificial te puede facilitar todo. Yo sigo pensando en que sigues reforzando eso, de que no te hace fácil, sino que te ayuda. En sí no te estoy defendiendo, sino que pues estoy diciendo pues algunas cosas como mucha gente no las quiere ver, como por decir, te digo, es una ayuda, o sea, te va a ayudar mentalmente, porque se ha visto casos de estudiantes que por un estudio excesivo han logrado tener pues nerviosismos o tics, que algo fuerte en su cuerpo. Sí, generando problemas a lo largo. Sí, Pero siendo un mejor estudiante. sí, pero académicamente eres mejor, pero físicamente te estás dañando. Y eso te dañas. ¿Prefieres ser mejor persona a un mal estudiante y ser mejor No, yo digo empresario que si o puedes, X cosa? yo digo que si puedes evitar un poco eso y tal vez ayudarte, sería mejor, ¿no? Porque a quien le gustaría pues ser un buen estudiante y pues no tener algún daño, o sea, no, por decir, puedes lograr tener tics en ojos por el excesivo, por estar, no sé, tal vez durmiéndote tarde, por estar entregando una actividad que te demandó mucho tiempo y te estás durmiendo muy tarde. Eso te va a afectar pues también mentalmente. Pero, o sea, yo creo
Yo creo que, o sea, sí los estudiantes que estudian así sin inteligencias o así a base de su inteligencia, sí generan problemas, pero pues es mayor su inteligencia y en un caso así grave es más fácil que respondan rápido a los que usan la inteligencia, porque realmente no creo que estén obteniendo mucha educación e inteligencia o aprendizajes con solo leer y pegar. Claro, o sea, el copiar y pegar ahí no te va a ayudar nada, pero si en cambio al estar momento de estar pues copiando, estás leyendo y estás analizando, ahí es donde te ayuda, no solo pues estás copiando y pegando, o sea, también depende de ti y de tu forma que tú quieres estudiar, porque no será lo mismo un estudiante que está copiando y pegando a uno que está leyendo y está analizando y pues está tratando el tema en su mente al otro. Sí, aquí yo opino un poco lo mismo que tú, que si utilizas la inteligencia artificial como optimiza, también te ayuda en tu salud. Y yo pienso también que si desde tu educación te desgastas demasiado, puede llegarte a traer problemas más adelante. O sea, pues, sí, o sea, aquí no me gustaría tener una profesión y estar bien para disfrutar el beneficio del estudio. O sea, lo que trabajaste, te gustaría estar pues disfrutándolo, es decir. Entonces tú, Elías, física y mentalmente, ¿crees que estarías mejor si hubieses tenido la inteligencia artificial? Probablemente sí, pero con menos conocimiento. Creo que hay temas que los que abarcaría que realmente yo me cansaría de estarlos viendo y repetirlos, pero en este caso me sirvió como persona y a veces como estudiante. Quizá un poco más cansado, pero diferente. O sea, ¿tú crees que tienes mayor conocimiento que si hubieras tenido inteligencia artificial en tu momento? Es así. Sí, soy un poco a favor de ese tema, pero yo creo que sí, a diferencia de los que usan. Pues sí, pero es que tal vez, como digo, hay información ya desactualizada de años, de libros que ya llevan tal vez una década, 2 o 3, que ya tienen información muy pasada y no te van a ayudar de nada. Es decir, en cambio, pues, como digo, la inteligencia artificial te va a dar información más actual y pues más específicamente, o sea, no solo es pues, eso, sino que también vas a estar recibiendo una información más actual, podrás atender tal vez, no sé, una situación que por una información que está desactualizada y tal vez no sepas bien, a estar recibiendo la más actualizada y pues específicamente tratarla bien. Sí, yo te quiero interrumpir, pero por lo tanto lo más actual no siempre significa la correcta o que de verdad funciona. Sí, claro, o sea, Como todo, la IA siempre comete errores. Yo una vez te digo que como ingeniero que he visto todo y cómo funciona, que es una computadora gigante, cómo va avanzando cada cosa, te puedo decir que alguien pudo haber cometido un error y ese error se va pasando como en cadena. Sí, o sea, también, pero por eso, o sea, como te dije hace rato, te comenté, hay pues, inteligencias que tienen pues, especificaciones para qué son, y sin en cambio hay otras que dicen analizar todo, hacer todo, y claramente no están hechas para eso. Se puede decir una de las ChatGPT, que mucha gente lo usa para todo, o MetaIA, que no están hechas para eso. Sin en cambio, te voy a decir Borg, una inteligencia que está hecha para pues, investigaciones demasiado extensas, y claramente su información te dice de qué sitios, nos dice de qué pues, instituciones lo analizó, te da una bibliografía. O sea, así puedes tener más confianza de dónde salió la información. Ciertamente sí, pero hay un grado de personas que no revisa y simplemente copia y pega. En este caso, imagínate, ponte en su lugar. Tú copias y pegas información siempre. No lees lo que estás haciendo. ¿Qué posibilidad hay que tú, como esa persona que copia y pega, tenga una posibilidad mínima en un futuro que quiere que leas esto, quiere que sepas esto en horas? O sea, tú tienes una capacidad muy grande, no lo digo, pero imagínate si una persona no lo haría, o sea, copiar y pegar, sería en un punto de lugar diferente. Ahí estaría mal, pues en sí eso
Digo que se tendría que, pues, como profesores, que también eso lo chequen más los estudiantes que copian y pegan. Claramente se sabe en pruebas o exámenes los estudiantes que pues sí estuvieron analizando y estudiando otros temas, a unos que no en nada que ver, sí no tenían hueso, pero pues como te digo, o sea, ya tienes parte ahí del estudiante, no solo pues de la inteligencia artificial. No es tampoco parte de culpa del profesor, sino es más parte de tú como persona que quieres. Sí, o sea, como hace rato te comenté, hay estudiantes que claramente quieren algo grande y se esfuerzan por eso, a unos que pues nada más están en el salón calentando banca y pues nada más entregan por entregar, que es lo que muchos hacen, y ya pues en una prueba tal vez no saben, y ahí es cuando profesores o pues, la autoridad educativa se da cuenta de quién fue el que se estuvo esforzando. Entonces, ¿tú crees que tendrías más conocimiento que Elías si los dos hubieran sido iguales desde la primera época? Es dependiendo de la persona, o sea, no te puedo decir que yo soy más inteligente que él o que él que mí, o sea, también depende de ti, o sea, hasta qué límite quieres llegar o hasta dónde prefieres quedarte. O sea, tal vez él en esta época pudo haber aprendido muchas más cosas por su forma de ser, su persona así, o te puedes decir, hablar de mí que pues, trato de esforzarme el 100% a veces en otras actividades para pues, que tengan un desempeño grande y pues bien hecho. Ahí depende mucho de entre personas. Bueno, ya cambiando de tema, ya casi para finalizar, surge en internet, corre el rumor de que la inteligencia artificial, al usarla, gasta demasiados recursos al agua, se podría decir. ¿Qué tan verdadero nos podrías decir que es este rumor? En términos de gastar agua, creo que es incorrecto, puede ser que no, me equivoqué, no estoy en esa área especializada, pero por responderte yo creo que sí gasta, pero no agua como tal. Entonces, tú con esta respuesta provocada, ¿tú crees que lo mejor sería seguir usando inteligencias artificiales o mejor recorrer a como antes, a leer libros y buscar información? Yo digo que se podrá seguir usando, pero en una medida más pequeña. O sea, si no te digo que la inteligencia artificial usa pues agua en sus términos para pues, la inflación, porque es tal vez como estudiantes de bachillerato tecnológico se les explica mejor. Pues lo que nos han comentado es que pues, un servidor de inteligencia artificial requiere mucha RAM, un procesador muy grande y pues hasta tarjetas gráficas muy grandes, algo demandantes, y ocupan pues agua para enfriar de ese sistema complejo. Ahí sí, en cambio, hay otras compañías o sistemas que no usan agua, usan un líquido refrigerante especial para eso. ¿Crees que si la gente o las personas que usan inteligencia artificial supieran que al usarla están desgastando los recursos de nuestro planeta, la seguirían usando del mismo modo o más moderadamente? Yo digo que la mayoría lo usaría más moderadamente. Pues, hay muchos que sí captarían que pues, hacen un daño, y lo que queremos es pues, no abarcar un daño más grande. Yo siento que la mayoría sí, pero hay otra pequeña parte que pues la seguirán usando sin un límite, o sea, normalmente. Pues, esa sería la única diferencia. Entonces, ¿crees que es lo mejor seguir dando el uso que le dan a la gente o mejor darle un uso menos? Darle un uso también más moderado, en el aspecto de que creo que sería lo mejor para todos, pero si alguna vez parece lo mejor, al final es tu decisión como persona, y si quisieras ser parte de alguien diferente, que realmente se hagas algo de ganas y no depender tanto de la IA, sino más como una ayuda, tal vez sí te ayudaría a la relación. Muy bien, parece que llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial debe usarse moderadamente para el uso correcto, que sería estudiar. ¿Y algo que agregar? Y sí, pues yo opino también que es lo mejor seguirlo usando, pero dándole un uso correcto, no tampoco para nomás copiar y pegar como muchos dicen, sino también para leer y ayudarnos. Muy bien, eso ha sido todo por el canal de hoy. Los veremos próximamente en otro podcast con otro tema distinto. A la misma hora y en el mismo lugar.